Bueno, entonces vamos acá a la hoja de grupos, a la hoja de aleatorio y tenemos por acá, si hay alguien que sea del grupo de la tarde que está haciendo por la mañana, que creo que alguien más me había notificado y de pronto no lo pase, me avisa. Porque si no de pronto sale pues por la tarde y no está ahí maluco. Bueno, y en este caso tenemos a Angie como la primera persona que salió acá aleatoria. Profe, con respecto a eso, ella nos comentó por el grupo privado que tuvo un problema y que su padre está enfermo y que tuvo que sí o sí ir a verlo justamente hoy, que no puede asistir a la clase por la mañana. Listo, dale, no hay problema. Pues igual en este caso, pues hasta verificación, pues digamos un poco más precisa. En este caso, pues pasaría esto un cero por acá. Dale, si algo, habla con ella de más tardecito y que ella te dé detalles de lo que pasó. Ya ella te dirá. Ajá, sí, dale, no hay problema. Pero no, aquí está. Y este pasaría a... Sí, listo. Ahora entonces vamos por acá. Seleccionamos a alguien más y nos aparece acá Manuela. Manuela está por acá. Sí, Listo, súper bien. Entonces vamos a empezar con... Esto no es. Este que teníamos pendiente desde hace raticos, que era el de convertir de binario a decimal. Bueno, no, empecemos con otro. Empecemos de hecho con el de... Con este, si ahorita reviso ese. Empecemos con el que era el del contrato, pero con switch case. está subido, lo abro yo. No, yo lo abro, lo tienes en GitHub. Sí, ¿Cómo se llama el ejercicio? ¿Se acuerda? ¿Es switch case o es otro? Bueno, que debía ser este pues. No, sí, sí, este es listo. Listo, entonces vas explicando porfa y ya yo voy bajando a medida que vayas explicando. pues lo primero es que se le pide al usuario que ingrese el salario, si es dependiente o independiente, y el nivel de riesgo. Declaro el salario mínimo mensual vigente y la base de cotización. Y ya digo que si la base de cotización es menor al salario mínimo mensual legal vigente, pasa a ser el salario mínimo legal vigente. Y abro Switch como tipo de contrato. Y el primer caso es si es dependiente, que pasa a la pensión a ser la base de cotización por el 4%, la EPS igual y el salario mensual pues va a ser salario menos pensión menos EPS y el anual será el salario mensual por 12 más un salario, porque pues un salario aparte es porque este último salario no se le quitan las deducciones y ya pues se le muestra al usuario el salario mensual y el anual. Y el otro caso es si es independiente. Y lo primero que se le pregunta es el nivel de riesgo. Bueno, creo que ya se lo había preguntado. Bueno, y pongo la pensión como la base de cotización por el 16% y la EPS por el 12,5%. Abro otro switch para el de riesgo donde el caso uno, pues el primer caso es si riesgo es igual a uno, que se multiplica por esto y así con todos. Ya cierro este y le digo al usuario el salario mensual, que sería el salario menos las deducciones, y el anual, que es el salario mensual por 12. Listo, súper. Aquí, pues un error es aquí pedirle el tipo de riesgo siempre está mal por el hecho de que si es dependiente, pues no necesitaría preguntarle el tipo de riesgo. De resto está bien.
Listo, recuerden tratar de no preguntar al usuario algo que de pronto él no va a necesitar, porque si es dependiente, no importa si tiene riesgo 5, da igual porque la empresa es la que se lo paga. De resto está muy bien. Listo, entonces ahí pues conservaría la nota y voy a elegir a alguien más al azar eh, para este mismo ejercicio. Está de malas Angie hoy. Listo, aquí está Pablo. Hola, profe. Listo. Pablo tiene hecho el de switch case. Sí, sí. Listo. Ya lo abro por acá. Y yo creo que en este caso le serviría para recuperar la nota. Creo que la tenía en cero, si no estoy mal. Sí, menos mal. Listo, súper bien. Entonces por acá está. Bueno, Dale. ingresa pues pidiendo los datos, salario y su tipo de contrato, dependiente o independiente. Luego declaro pues una variable para el salario mínimo y saco ahí el índice de base de cotización, que es igual al salario por el 40%. Em, Aquí dice pues que si esa base de cotización es menor al salario mínimo, se convierte inmediatamente en el salario mínimo. Entonces aquí abro un switch para el tipo de contrato. Entonces en caso de que sea independiente, le pregunta cuál es el nivel de riesgo y pues aquí hace como lo de la pensión y la EPS, que es el 16% de esa base de cotización y el 12.5%. Abro otro switch para el riesgo y coloco pues cada uno de los casos de la ARL, se rompe ahí y ya hago pues como las sumas de lo que sería pues el salario real y el salario anual. Luego la consola le dice pues tu salario es ta 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 ta, y abro el caso de dependiente. En este caso es el índice de base de cotización por el 4% para la pensión y para la EPS. Hago las operaciones para el salario mensual real y el salario anual, que son 12 salarios reales más un salario que, pues, sin deducciones, que sería la prima. Y ya le dice, pues, al usuario su salario mensual y el anual. Listo, súper bien. Entonces, como vemos acá, esto aquí está bien. Preguntar el riesgo solo cuando es necesario, en este caso independiente. Y por otro lado, pues ahora vemos que aparte del condicional, tenemos otra alternativa que es utilizar el switch case. ¿Cuándo van a utilizar condicional y cuándo van a utilizar switch case? La verdad, depende mucho de los gustos de programación de cada uno. Pueden utilizar, desde que no sea una desigualdad, pueden utilizar switch case o condicional. Si es una desigualdad, ahí sí obligatoriamente utilizan condicionales. Entonces ya es una nueva herramienta cuando en los parciales pues necesiten solucionar algún problema que implique condicionales. Ya saben que pueden hacerlo también con switch. No va a haber ningún inconveniente. Son estrategias diferentes para resolver un mismo problema. Ahí muy bien, entonces acomodo por acá de una vez la nota de Pablo. Y se recupera acá el 5. Y sigamos por acá con los aleatorios. Entonces aquí me apareció Sofía. Sofía está por acá. Hola, Listo, súper hola. bien. Sí, sí, ya la escuché. No, era un Bueno, momento. Abro el Git. El Git de pronto ya lo subió al enlace del formulario. ¿cuál? Hay un formulario en el que nos No, sí, compartieron. pero Sí. ¿cuál ejercicio? El Que ejercicio está sería el del binario, pero el Discord es el enlace de Git es el que no encontraba. ¿Cómo se ahí está, llama? en En el 17, listo. 2F. Ya, ve. Lo tengo aquí sin espacio, aquí está con espacio, listo. Muy bien. Y sería el de convertir a de binario a decimal. Entonces miramos por acá el código y Sofía nos explica. Ok. Bueno, entonces le digo al usuario que ingrese el primer dígito. Es de binarios a decimales, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces que ingrese el primer dígito
y así, de izquierda a derecha. Entonces ahí escribe de izquierda a derecha al usuario y luego lo multiplico pues por 16 o por 8, por 4, por 2, por 1, pues de izquierda a derecha. Y ya luego se suma. Listo, súper bien. Aquí para terminar, vamos a verificarlo. Entonces, para verificarlo, cierro por acá. Esto no lo necesito. Voy a copiar aquí el código. Y me va a dictar los números para que nos dé el resultado 13. Y ahí verificamos que esté bueno. Entonces, ¿qué números tengo que ingresar para que me dé 13? Eh, 0, 1, 6, 8, 1, 0 y 1. Listo, súper bien. Aquí verificamos. Efectivamente, el 1101 es 13. Aquí nos dio bien el resultado. Listo, súper bien. Entonces, vengamos por acá. ¿Todavía tenía la nota en 5 o esta era la recuperación? Yo creo que todavía tenía en 5, ¿cierto? Sí. Listo, súper bien. Entonces, en este caso iría con el 5 y desaparece por acá de la lista para disminuir las probabilidades. Gio, una pregunta en este Sí. ejercicio. Hmm. ¿Hay forma de uno ingresar un string y que él lea cada uno de los dígitos que uno ingresó para no tener que copiar uno por uno? Sí, pero es porque no hemos llegado hasta allá. O sea, se los mostraré acá, digamos, entendiendo que no necesariamente van a entender cómo está hecho por completo. Pero sería algo como esto. Miremos, digamos, 111001. Cualquiera. Esto es un string. Como tengo clase, pues estaba utilizando Python ahorita, se me olvida que tengo que declarar variables. En Python uno no le dice el tipo de variable. Entonces aquí empiezo con mis confusiones. Bueno, aquí entonces uno le dice que va a recorrer cada dato del binario, algo como esto. Entonces aquí yo puedo acceder a cada uno, a cada dato separado del binario. Entonces binario en la posición i, y esto me va a dar primero un 1, luego más un 1, luego un 0, luego un 0, luego un 1, es decir, lo va a recorrer de izquierda a derecha. Y ya sería multiplicarlo por 2. Bueno, esto lo tengo que convertir a un número, o sea, int.parse, y esto lo multiplicaría por 2. Ahí para acá usar esto me toca convertirlo primero a string, y esto ya me tocaría multiplicarlo por 2 elevado, o sea, math.pow, esto me permite elevar algo que sea más allá pues de 2 elevado, como estoy leyendo de izquierda a derecha, sería empezar por el último, o sea, este es digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y son 5 letras, elevado al tamaño de este, menos i, o sea, la primera vez me lo va a poner en la primera vez el i va a valer 0, entonces va a tomar el tamaño y luego va a empezar a bajar y así, pues es algo como eso. Solo que acá, pues como les digo, miren que se puede hacer sí, pero requiere varias cositas que no hemos trabajado hasta ahora. Por eso no lo hicimos como de esa forma. Int total igual a 0, Okay. luego total más igual, int, valor. Total. Creo que así estaría. Verifiquemos. Aquí de pronto hay un error. Pongamos un número fácil acá. Digamos, este es 1, 2, 4, 8. Este de darme 9. M18. O sea que acá hay algún error. En este caso son 4. Este va elevado a la 1. Este va elevado a la 2. Este va elevado a la 3. Y este va elevado a la 4. Son 4. Qué raro. Voy a imprimir aquí el valor.
Pues el primero me dio 16. Ya me estoy desfasando en uno. Ahora sí, ya está bien. Listo, entonces ya aquí podría poner cualquier número, ejecutarlo y ya él me va a decir cuál es el valor de ese número. Y claro, sería mucho más fácil porque aquí la persona pues lo puede ingresar todo de corrido. Pero sí, la razón por la cual no se los puse, digamos, de esta forma es por el hecho de que implicaba, pues, digamos, más trabajo del que hemos visto hasta ahora, porque teníamos que tomar el texto, desglosarlo en cada componente, que es algo como esto, para poder hacerle las operaciones, y para poder acceder a cada componente necesitamos ciclos que todavía no hemos visto. Entonces sí, o sea, sí es posible, sí, así se vería el código, pero todavía no hemos llegado hasta allá. Ok, muchísimas gracias. Listo. En seguimos acá. Ahora, aunque entró tarde, no hay problema, todavía no lo había tocado, entonces no hay problema. Para el ejercicio que sigue, que sería el de Excel, tenemos a Catalina. Entonces, en este caso, Catalina está por acá. Sí, hola. Hola, súper bien. Entonces, Catalina, nos compartes porfa pantalla. Y todos porfa pasamos a mirar la pantalla de Catalina. Ahí ya está, pregunto. Sí, sí. Ok, pues es lo mismo, o sea, el nivel de lógica es lo mismo que el del salario, entonces, pues aquí está obviamente lo que es el input del usuario. Aquí se calcula pues la base de cotización. Entonces, si el salario, perdón, se multiplica el salario por el 40%, ¿cierto? Y si es menor que el salario mínimo, entonces va a ser igual que el salario mínimo, ¿cierto? Uh-huh. Pues ya aquí el tipo de contrato, dependiente, otro input, lo mismo que el riesgo laboral. Y ya aquí, pues sí, es independiente, entonces el riesgo laboral es este, pues es dependiente y pues de riesgo 1, riesgo 2, etcétera, etcétera. Y ya si es dependiente, se declara que es 0. Listo, miramos porfa esa partecita otra vez. Ya entiendo, estoy utilizando el operador y. Entonces si es independiente y el riesgo es 1, listo. Mostrame porfa eso, listo. Ya. Listo, súper bien. La pensión se calcula, entonces si es dependiente es del 4%, si es independiente es del 16%. Lo mismo con la PS, si es dependiente, lo mismo, pues el mismo 4%, si es independiente 5%, pues ya estos de acá dependen de este input. Las deducciones totales son la suma de estos. Uh-huh. El salario real es pues el salario menos las deducciones, y el salario anual va a ser el real por 12 más el bonus si es dependiente, perdón. Listo, súper bien. Y los riesgos y tipo de contratos son listas desplegables. Ahí están. Listo. Dame un segundo. Listo. De este ejercicio, en este caso, ¿qué fue lo que le pareció más difícil de hacer en este Excel? Lo más difícil, yo creo que todo esto. Listo, sí es verdad. La forma de copiarlo es muy diferente, entonces tocaba estar muy pendiente de que si fuera como para que Excel lo entendiera. Listo, súper bien. Listo, muchas gracias, Catalina. Ella puede dejar de compartir. Listo, y ahí pueden volver a mi pantalla. Entonces, bueno, no, pues les fue muy bien con los desafíos. Pues de hecho, para esta semana tenían, digamos, un proceso un poquito más, llamémoslo investigativo, pues porque había un tema que no les expliqué yo, que era el de Switchy Case, y que eran ustedes pues como los que lo revisaban. Y aún así pues lograron hacer los ejercicios sin ningún problema, y lo mismo el de Excel pues que es diferente, pero que igual lograron resolverlo, eso me parece excelente. Aquí digamos que la conclusión es de hecho eso, pues lo que estamos aprendiendo de programación, la idea es que sea muy escalable, o sea que ustedes luego
en algún momento llegan y digan, ah, sí, no necesito utilizar Excel porque estoy organizando un proyecto o estoy haciendo este sistema de apuestas, creo que dicen una polla, creo que es el término de fútbol o lo que sea, o estoy organizando un torneo de un videojuego, entonces pongo aquí, pongo mis fórmulas para saber quién pasa acá o distribuirlo de forma aleatoria, etcétera. Todo esto lo podemos hacer con los conocimientos que tenemos de programación. La idea es que seamos capaces después de hacer esa escalabilidad siempre. Ahora lo que voy a hacer en este momento es resolver algunos de los ejercicios que hemos hecho, explicando como algunos errorcitos que vi en algunos. Pues ya después de las tutorías estuve calificando los ejercicios. Les recuerdo que tenemos, pues ya hoy cerraba, digamos, una fase de tutorías. Teníamos un total de bueno, pues de hecho reto 1 tenía 2 ejercicios a la vez. Aquí teníamos, este pues fue el de conversión a sumas en hexadecimales y sumas en binarios. Acá tenemos el índice de masa corporal y el de la cuadrática, y el último que era el de los votos. Aquí igual pueden consultar, pues pueden ver las notas. Igual yo les voy a compartir como un enlace para que puedan acceder a las notas. Lo que hice es asistencia, si asistieron o no a la tutoría, si entregaron o no los retos, y ya pues hasta hoy digamos que tenían plazo para ponerse al día con los que de pronto me debieran. Ahora, de esos retos voy a retomar el de índice de masa corporal y el de la ecuación cuadrática para explicarles algunas cositas de este, y el de los votos. Ahora, el de índice de masa corporal, pues la mayoría la verdad logró resolverlo sin ningún inconveniente. En este caso pues lo que nos interesa son las categorías. Sabemos que tenemos unos datos de entrada que son la estatura y el peso. Entonces acá pues puedo ponerle a la persona que ingrese esos datos. Sería double estatura. Pongamos por acá un valor fijo mientras tanto. Double peso. Es mucho más fácil si hacen las pruebas primero con valores fijos. Cuando se den cuenta que ya les dio, ahí sí cambian a entradas de usuario para que no tengan que estar pues como demorándose mucho entrando datos mientras hacen las pruebas. Ahora acá calculamos el índice de masa corporal, que decíamos que era el peso dividido la estatura al cuadrado. Hay dos formas de hacer el valor de la estatura al cuadrado. Cualquier valor del cuadrado podemos poner así. Esto nos permite sacar el cuadrado, power de potencia. Sin embargo, cuando es el cuadrado, esto es más ineficiente, pues en términos computacionales, que esto. Entonces mejor utilizamos este, que es más eficiente, porque es al cuadrado. Si fuera el cubo, ahí se utilizaría el otro, porque pues no voy a poner estatura por estatura por estatura. Teniendo eso, ya viene la parte de las categorías. Entonces había una por acá que nos decía que si es menor a 18, entonces en este caso vamos a decirle console.writeline, que está abajo de peso, y podemos mostrarle el valor del IMC. Bueno, yo creo que pasa al derecho, más hacerlo acá primero. Su IMC es 2 puntos más IMC puntos, se encuentra hoja de peso. Listo, algo como esto. Tengo que mirar igual bien la tabla de las categorías. Veo que en esta página no está. Y aquí está, peso inferior al normal, 18.5. Listo, por acá, 18.5. En este caso estoy trabajando con double por el hecho de que la estatura le sale en metros, pues fijo va a tener decimales. Y el peso, pues la persona puede querer hacerlo muy preciso, decirnos que yo peso 74.8 kilos y ahí ya no me da para estar en sobrepeso. Entonces vamos por acá. Bueno, igual hago la aclaración, esto es un estimado de hecho muy superficial, porque dependiendo de la cantidad de fibra de una persona, pues alguien que de hecho tenga una buena musculatura le podría decir que está en sobrepeso, pero no es que esté en sobrepeso, sino que la fibra es más pesada pues que la grasa. Ahora acá vamos al otro caso, de lo contrario sí, y acá nosotros teníamos una opción que era algo como poner esto, digamos, si está entre 18.5 y en la siguiente categoría que es 24.9, pues en este caso lo ponen así como ignorando decimales, pongámoslo acá directamente el 25, bueno, la 25. Y en este caso pues el 25 no se incluye, entonces no le pongo el igual, el 18 sí se incluye, entonces le pongo acá el igual. Sería algo como esto, la anotación correcta sería esta.
Y bueno, aquí lo mismo, entonces se encuentra en el peso ideal. Y nos traemos este, ya el último, que fue digamos el detalle que les mencioné a la mayoría. Yo ya no necesito poner un else if porque ya el último es el caso opuesto. Entonces no está bajo de peso, no está en el peso ideal, no está en sobrepeso, obligatoriamente va a entrar en el caso de obesidad. Entonces aquí es todo esto, se encuentra en sobrepeso, se encuentra en obesidad, listo. Y aquí cambio estos valores, aquí es 25 incluyendo el 25 y 30 sin incluir el 30. Entonces algo como esto. Y ya aquí estaría, su índice es 25.05, se encuentra en sobrepeso. Que efectivamente si miramos acá, 25, más allá de 25 estaría acá, se encuentra en sobrepeso, ahí está. En este caso, nuevamente lo importante es el último caso, no lo necesito poner en condición. Importante utilizar el if en lugar de poner todos con if, esto es más eficiente porque si ya entro acá, el computador ignora el resto. O si entro acá, el computador ignora el resto. Entonces el procesador se ahorra unas operaciones, mientras que si lo ponemos todos con if, algo como esto, y este otro también con un if, el computador intenta entrar acá, no es capaz, intenta entrar acá, no es capaz, intenta entrar acá, no es capaz. Y luego pues en alguno logra entrar. Y es ineficiente, ¿por qué? Porque puede que haya entrado en el primero, ya me mostró el resultado y aún así intenta entrar en el segundo e intenta entrar en el tercero, mientras que como lo teníamos, si ya le entró en el primero, ya sabe que tiene que ignorar los otros. Ahora, por otro lado, en este caso las desigualdades no son necesarias. Miremos acá. Y miremos que me sigue funcionando. ¿Por qué no son necesarias? Precisamente por ese comportamiento que les acabo de describir. ¿Es menor a 18? No. Es menor a 25, pero si ya sé que no es menor a 18 porque no entró en el primer condicional, pero entró en el segundo condicional de que es menor a 25, obligatoriamente le estoy diciendo no es menor a 18, pero sí es menor a 25. Dicho de otras palabras, es mayor a 18, pero menor a 25. Ahora supongamos, no es menor a 18, no es menor a 25, pero sí es menor a 30. ¿Qué le estoy diciendo? Que está entre 25 y 30. Y miremos que ahí me sigue funcionando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora es más eficiente porque me estoy ahorrando la operación y que no necesitaba. Por favor miren el código y me cuentan si tienen alguna pregunta de esto que acabo de hacer. No, súper bien, listo. La mayoría lo resolvieron con las desigualdades. Algunos sí lo resolvieron de esa forma. No implica que resolverlo con las desigualdades de el valor es entre esté mal, no es para nada malo, simplemente que este es ligeramente más eficiente. Ahora, igual cuando estén escribiendo código es importante que se planteen, si yo lo leo así, lo voy a entender y digo, no, de pronto es muy poco legible, entonces no hay ningún problema, me devuelvo a como estaba. Sí me parece que este es más legible, porque estamos en un proceso de aprendizaje en donde lo legible de un código debe priorizarse sobre la optimización, en casos, digamos, que no sean tan evidentes. En casos muy evidentes, tomando como referencia ahorita en el ejercicio de Manuela, un error que estaba mal, que no mencioné, es utilizar double para variables que no se necesitaban en double, como el salario es un número entero. Entonces en ese caso pues será mejor un int que nos va a ocupar la mitad del espacio de memoria. De resto, las otras optimizaciones como la que acabo de hacer, si les afecta la legibilidad del código, entonces no las hagan. Igual muy importante que se acostumbren a escribir comentarios, como por ejemplo acá puedo poner cualquier comentario como verificación de si el IMC es menor a 18 para indicar bajo de peso. Cualquier cosa que les ayude a leer. Entonces por acá, como estos son los datos de entrada. Listo. Y pueden poner comentarios más largos acá, de esta forma. Y aquí podemos escribir todo el enunciado. Digamos, crear un programa que permita, bla, bla, bla. De modo que cuando ustedes suban esto a su Git y abran el código aquí rápidamente en el primer comentario, vean qué es la información que les está pidiendo. Miren que acá la ventaja es que todo esto queda en comentario, no tengo que empezar a poner como línea por línea.
Ya inclusive pues algunas personas lo organizan, aunque ya no se utiliza tanto, se ponía, pues ya no se utiliza tanto, es prácticamente ya no se utiliza, algo como esto, que se ponía aquí, autor, fecha para uno saber cuándo lo hizo, descripción, y ya después ponían algo por acá como así para que fuera como una especie de encabezado. Ya de hecho esto no se utiliza casi, es precisamente porque en Git ya queda la fecha en la que lo edité y la descripción puede quedar en un readme que le permite a uno subir. Por ahora pues la descripción es igual, es útil para ustedes. Esto pues nuevamente, como antes pues no había, digamos, tantas facilidades con repositorios, para el trabajo en equipo se especificaba muy bien quién lo hizo para saber si hay algún daño, saber quién fue el que hizo el daño, algo como eso. Bueno, ahí ya está la parte de este código, los comentarios, etcétera. Ahora voy a pasar al de la ecuación cuadrática. En este la mayoría lo resolvieron bien, inclusive pues de la forma que yo esperaba, pues que era una forma, digamos, eficiente. En este necesitábamos tres variables, double A, B y C, que ingresaba el usuario. Nuevamente para pruebas, pues los voy a poner acá unos valores. Cualquiera, listo. Y calculo el discriminante, que va a ser igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Ese es mi discriminante y empiezo a analizar los casos. Los posibles casos son el caso ideal, el discriminante es mayor a 0. Este es el caso ideal porque en este caso vamos a tener las dos respuestas. El discriminante es igual a 0, en este caso solo tenemos una respuesta. Y en el último caso es porque en definitiva no hay ninguna respuesta. ¿Cuál es el error que cometieron algunos de ustedes cuando hicieron el ejercicio? Es que aquí hacían el cálculo, digamos, double x1, la primera respuesta, y ponían la fórmula, que es menos b más raíz del discriminante dividido 2a. Primer error, sin contar los paréntesis, pues, porque eso ya lo hablamos en la última clase. Un error era volver a escribir esto mismo acá. Entonces volver a escribir esto mismo acá no tenía sentido, porque es decirle al computador, hágame este cálculo. Luego hágame exactamente otra vez el mismo cálculo. Le estoy pidiendo al computador unas operaciones innecesarias. Entonces acá yo podía calcular el discriminante directamente. Y luego acá la misma operación pero con el menos. Y ahora este ya es el x2. ¿Cuál es el detalle acá? El error que tenían algunos de ustedes es que si yo lo dejo acá, me puede dar una raíz negativa. Entonces, de hecho, forcemos a que me dé una raíz negativa. En ese caso, necesito que esta parte sea más grande que esta parte para que me dé una raíz negativa. Entonces voy a poner un b bien pequeño y un a y un c grande. Ahí en este caso no va a tener solución. Entonces acá, bueno, no me muestra nada, mostremos los valores. Console.writeLine x1. Y aquí está, y me dice nan, not a number, porque está tratando de calcular algo que le va a dar una raíz negativa. En este caso, pues contamos con la, digamos, suerte de que Visual Studio es muy flexible, y cuando algo da una raíz negativa, no se va a bloquear, sino que nos va a mostrar que no es un número, pero no se va a bloquear. Pero si lo hacemos en otra parte, de hecho posiblemente se bloquee. Inclusive en Unity les va a salir un null reference que puede afectar todo el código que esté de ahí en adelante. Perdón, un null reference, no, un null exception, o una excepción en todo caso. Y esa excepción nos va a afectar el funcionamiento del código, inclusive en el peor de los casos pues podría cerrar la aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar hacer cálculos imposibles como divisiones sobre cero o raíces negativas. ¿Cómo lo hago? Solo haciendo los cálculos cuando yo sé que es posible que es acá. Y no haciéndolos afuera, en donde me arriesgo a que me dé una raíz negativa. Ahora acá puedo volver a calcular este, que es el del discriminante 0. Acá pues cuál es la optimización, si yo sé que el discriminante es 0, esto es 0, y yo sé que raíz de 0 es 0, así que la fórmula se reduce a menos b sobre 2a. Y en este caso simplemente no es posible, yo aquí muestro los mensajes, console.writeLine, y mostremos las soluciones, x1 más x1, más x2
más x2, aquí está. Ahora en este caso solo x1, porque solo hay una solución. Y en este caso no hay solución a los reales. Acá está, no hay solución en los reales. Ahora probemos con este negativo, me debería dar un valor que sí es posible de calcular, aquí están, y me dan los dos valores que son, y bueno, pues buscando algún otro valor donde el discriminante me dé 0, es porque esto de acá es exactamente igual a esto de acá. Entonces por ejemplo probemos con 2, 2 por 2, 4, con este valiendo 1 y 1 me daría menos 4 por 1 por 1, menos 4, 4 menos 4, 0, creo que ahí ya daría, y aquí está una única solución que es menos 1. Listo, ahí están las tres soluciones. Nuevamente aquí la optimización era esta. Por favor me comenten si hay alguna duda al respecto. No, súper bien. Ahora el último ejercicio, pues digamos que esta parte de acá de hoy era como el cierre de los ejercicios que hemos hecho, y el último, que fue el de álgebra de Boole, era este de acá, que este es hasta ahora, digamos, el reto para hacer en tutoría que menos personas han entregado. Los que no lo entregaron, no se preocupen, pues la idea es que en este momento pues explicarlo precisamente para que quede claro, y los que lo entregaron súper bien. Me alegra que de hecho hayan pues como adelantado un poquito para ir a la fija. Miremos acá el enunciado. Sí, dígame. Pues el grupo mío todavía falta por tutoría. Ah, ya, las tutorías deben pedirlas siempre antes de la segunda clase. O sea, en este caso es como si ustedes tuvieran la clase por la tarde, tendría sentido que la tutoría sea ahorita. Ok. O sea Listo. que, pues, ese es el ejercicio que nos tocaría ahorita, que es pues a las 11:30. Ajá, exacto. Entonces, no hay problema con que lo explique, ¿ok? Sí, no, pues por esta ocasión no, pero nuevamente las tutorías, la idea es que las pidan antes de la segunda clase, porque como la segunda clase es la de cierre, pues en la segunda clase yo empiezo a explicar los ejercicios. Okay. Bueno, entonces hagamos por acá, pongamos, pero bueno, entonces explicaré un poco por acá. Entonces miremos, esa es la primera condición, es esta acá. Entonces si los votos anulados son menos del 30%, los votos de A y B combinados, o los votos de A y B combinados son mayores a los votos en blanco, y acá viene una coma, quiere decir que esto está agrupado. La abstención es menor al número de votantes, esto viene siendo el otro que está acá separado. Entonces en este caso, bueno, pues de hecho el paréntesis ir acá, y ahí ya está. Entonces ya sabemos, yo voy a llamar esta de acá condición 1, condición 1 va a ser esta de acá, esta va a ser condición 2, y esta de acá va a ser condición 3. Ahora, bueno, las tengo que declarar. Por ahora pues pongamos esto como unos números fijos. Entonces tengo el número de votos por el partido A, este debería ser un entero. Digamos acá, ponemos con el primero 17, B igual a 46, blancos igual a 28 y anulados igual a 67. Aprovechando pues que alguien me había preguntado, hago la aclaración. ¿Votos en blanco y anulados son diferentes? Sí, votos en blanco es cuando yo fui al puesto de votación, recibí el papel y tal cual como lo recibí, lo entregué, lo hinché pues a la urna donde uno agrega los votos. Anulado es cuando yo adrede pues hago algo que hace que el voto no sea válido. Por ejemplo, tacho dos caras a la vez. Como tengo dos caras señaladas, el voto no cuenta para ninguno de los dos, eso es un voto anulado. O lo rasgo, por ejemplo, en este caso también es un voto anulado, que es diferente a los votos en blanco. ¿Cómo funciona el sistema en Colombia? Los votos en blanco se le suman al ganador, mientras que los votos anulados pues no se le suman a nadie. Ahora ya tengo aquí estos votos de acá. Ahora lo otro que necesito saber es los votos totales, que yo sé que sería A más B más blancos más anulados. ¿Los votos anulados cuentan como votos? Sí, también cuentan como votos. Ahora tengo por acá las personas mayores de edad, esa parte se resolvía con el porcentaje. Esta es otra entrada de acá.
P es el porcentaje de personas mayores, digamos 65%. Las mayores de edad en un país pues siempre van a ser mayoría por el hecho de que a partir pues la vida digamos promedio en Colombia está por los lados de los 70 y algo, 18 a 70 y algo del más que de 0 a 18, entonces hay normalmente un número más grande acá, inclusive fácilmente puede ser el 85, algo así, no sé cómo estaremos. Pues por acá digamos 75%. Esa es la única variable que debe estar como doble. Ahora calculo la cantidad de personas mayores como el total de la población. Total de la población es otra variable de por acá. Digamos por acá 2500 personas. Un pueblo o algo así. Entonces tengo por acá int personas mayores igual a P, que es el porcentaje de personas mayores, lo tengo que convertir a porcentaje dividiéndolo sobre 100, multiplicado por la cantidad de personas que hay. Esto me daría el porcentaje de personas mayores multiplicado por la cantidad de personas mayores, perdón, por la cantidad de personas que hay, me va a dar el número de personas mayores, digamos 75%, y suponiendo que fueran 1000, quiere decir que 750 personas son mayores de edad. Y verificamos acá 75 sobre 100, 0.75 por 1000 me da 750, ahí estaría bien. ¿Cuál es el inconveniente? Acá hay dos errores. Primero, cuando yo divido 75 sobre 100, si los tomo como números enteros, en este caso me daría 0. Entonces esto no puede ser un entero. Aparte porque pues yo pude haber dicho 75.5, esto debe ser un double. Ahí ya esta parte está bien. Pero este resultado entonces me da un double. Me podría dar, digamos, 500.1 personas, algo por el estilo. Entonces, como esto me da un double, él me dice, yo no soy capaz de guardar ese double en este entero de acá. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo. Para convertir, nosotros tenemos varias estrategias. La que hemos utilizado hasta ahora es el int.parse. Int.parse nos permite convertir texto a número. En este caso la conversión que necesitamos es diferente, necesitamos convertir de un número con decimales a un número entero, entonces lo hacemos de esta forma, con un prefijo que sea int dentro de paréntesis. Ahora calculo la abstinencia, como cuántas personas podían votar, que son todas las personas mayores de edad pueden y deben votar, menos cuántas personas realmente votaron, esa es la abstinencia. Ya calculo acá unas condiciones, condición 1, que es que los votos anulados, entonces aquí anulados deben ser menor al 30% de los votos de A y B combinados. La condición 2 nos dice que los votos de A y B combinados son mayores que los votos en blanco. Y la condición 3 que nos dice que la abstención sea, pues otro nombre acá, que la abstención sea menor al número de votantes. Aquí está, listo. Si yo quisiera ahorrarme esta variable, pues yo pude haber puesto esto acá directamente. Y de hecho en este caso si miramos esta desigualdad, pues aquí acabo de poner lo mismo pero sin variable. Si miramos esta desigualdad yo puedo pasar esto a sumar al otro lado. Pues estaba restando, pasa a sumar, esta es la misma variable, o sea que realmente le puedo poner aquí 2 por. Entonces las personas mayores sean menores a 2 por los votos totales. Por ejemplo, esta sería otra forma de expresar esa misma condición. Lo dejo así o lo dejo de la otra forma, depende de qué tan legible me parezca una o la otra. Y acá ya me dicen que si se cumple la condición 1 y la condición 2, perdón, me equivoqué de operador, o la condición 2 y se cumple la condición 3, en ese caso debo hacer algo y en el caso opuesto debo hacer algo diferente. Que en este caso pues ya iré, acá dice de acuerdo al enunciado, si esto ocurre se imprime diciendo que las votaciones fueron exitosas, o sea que en este caso votaciones exitosas, y digo acá cuál es el ganador,
y acá diría que las votaciones deben repetirse nuevamente. ¿Cuáles fueron los mayores inconvenientes que noté cuando estaba resolviendo este problema? Primero, muy importante, no utilicen double si no se necesitan double. Trabajaban varias personas mayores como un double, pero no tiene sentido hablar de que hay 70.5 votantes. Entonces en este caso sabemos que debemos manejarlo como entero, por optimización y por contexto. ¿Qué pasa si necesitamos unas partes en doble y otras en entero? Los podemos convertir de esta forma. ¿Cuál es el problema de este tipo de conversión? Que no es una conversión exacta, porque lo que hace esta conversión es botar los decimales. Ejemplo, yo les digo, y es igual a 3.7. Luego les digo, x es igual a int y. Lo que va a pasar es que x me va a quedar no con un 4, que sería la aproximación correcta, sino con un 3. Porque lo que hace este tipo de conversión, que es la conversión más sencilla, es que simplemente busca, esto tenía decimales, ya no tiene decimales. Eso es lo que hace. Para hacerlo de forma apropiada, lo que podemos hacer es no utilizar esto, sino math.round. Y este sí me lo va a aproximar hacia el valor más cercano. Entonces aquí nos dice que lo aproxima al valor más cercano, pues ya este sí lo hace de forma un poco más inteligente, y luego ahí sí le hacemos esto. Y ahí está. Entonces me convierte esto al entero más cercano. Y luego ese entero más cercano, o sea, lo convierte, digamos, el 3.6 a 4.0. O un 3.2 lo convierte a 3.0. Él igual deja el punto 0 porque él dice, ah, bueno, esto está en un double, lo voy a dejar en un double. Ya nosotros pues aquí manualmente con el int le decimos no, conviértase en entero. Y ese 3.0 pasa a ser un 3, pero ya no importa porque los decimales que estamos votando fijos son ceros. Sería algo como esto. Antes de que terminemos, ¿qué preguntas tienen? No hay preguntas, súper bien. Les recuerdo que las grabaciones las subo los viernes por la noche o sábados, pues, o domingos. El caso es que las grabaciones las subo es finalizando la semana, entonces las dos clases de esta semana las estaré subiendo y para otra semana ya las pueden revisar. Cualquier duda que vayan teniendo me van comentando. Ya con esto que vimos acá terminamos, como les decía, toda la parte como esencial del curso. Ya con eso pues de hecho es mucho lo que se pueden defender en realización de programas. Ahora empezamos una nueva unidad, que es la unidad de ciclos. Esta históricamente es la unidad que ha presentado un poco más de dificultad, o que ha sido más difícil de entender. Pero normalmente cuando hay problemas para entender esta unidad de acá, normalmente ha sido porque hay algunos vacíos en las unidades de ahí para atrás. Entonces, si no tengo completamente claro cómo funcionan los condicionales y en el ciclo necesito un condicional, va a ser pues mucho más difícil. Igual, como les decía, como esto tiene cierto grado de complejidad, les recomiendo que revisen la presentación antes de la próxima clase, de modo que en la próxima clase pues efectivamente nos rinda como debería. Eso era todo por hoy. Gracias por asistir. Recuerden que ya pues quedan otros desafíos que les iré asignando en las próximas presentaciones para que los tengan también en el Git, y el viernes de la otra semana pues estaremos revisándolos. Hasta luego.